número 1, en esta actividad integradora número 4, nos solicitan que empleemos a grandes rasgos la ley de Joule. La ley de Joule, básicamente lo que corresponde es utilizar pues, los valores de cierto aparato, en este caso un foco, y vamos a observar qué tanta de esa energía eléctrica se disipa al ambiente en forma de calor, que es una parte así muy general de la aplicación de la ley de Joule, es decir, la transferencia o la transformación de la energía en forma de calor. Y bueno, para ello vamos a utilizar justo esta ecuación. En principio vamos a darle respuesta al apartado número 1, solamente es como un ejercicio para tener fresca estas leyes de Ohm y también hacer uso de una ley previa. En este caso nos piden que tomemos una fotografía de algún foco de nuestra casa hogar y que tengamos, pues justo o identifiquemos que tenga los datos de potencia y voltaje. Para ello, pues vamos a justo a tomar una fotografía y en principio lo que vamos a resolver es, o lo que nos piden es resolver su resistencia. Sin embargo, pues para calcular la resistencia pues necesitamos la ley de Ohm, que es esta que está acá abajito. Sin embargo, si nosotros nos pidieran resistencia, ahorita tenemos solamente como datos el voltaje al cual se alimenta nuestra línea, a todos en México, a las casas de habitación, son a 120 voltios y también podemos conocer la resistencia, más bien lo que nos piden es la resistencia, entonces no podemos conocer de inmediato este valor debido a que nos falta el valor de intensidad. Entonces lo que vamos a hacer es algo consecutivo. En principio vamos a utilizar una fórmula que nos permite relacionar potencia y voltaje para poder de esa ecuación despejar a intensidad, tal como aparece aquí abajo. Entonces la primera ecuación que vamos a emplear es potencia es igual a voltaje por intensidad. Esa necesita ser despejada el valor de I, que es intensidad en amperes. Bueno, esa intensidad, una vez que nosotros hemos despejado, hay que sustituir la potencia, pues es justo la que va a corresponder a cada uno de nosotros sus datos. Por ejemplo, un foco de 60 watts o puede ser un foco de 120 watts o depende lo que diga su fotografía. El voltaje para todos es el mismo, es de 120 voltios. Y a partir de ahí vamos a conocer intensidad. Si este fuera el dato, pues aquí nos daría un 0.5 de unidades de amperaje, ¿no? Pero bueno, ya como comentaba, este 60 es el que es variable de acuerdo a la fotografía que cada uno de ustedes presente. Ya que tenemos este 0.5, hay que sustituirlo ahora sí en nuestra ley de Ohm. Esta ley de Ohm, pues lo único que hay que hacer previamente es despejar a R, que es la ecuación que muestro aquí abajito. Voltaje que sigue siendo los 120 voltios porque se sigue conectando a nuestra corriente eléctrica que son 120 voltios entre intensidad que en este caso va a ser un valor de 0.5 amperes. Si nosotros despejáramos y realizáramos estas operaciones, pues aquí básicamente estaríamos obteniendo nuestro valor de resistencia. 120 entre 0.5 pues es el doble, 120 entre 0.5 nos dará el valor de 240 unidades de ohms para el ejemplo que yo he planteado con un foco de 60 watts de potencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí en ese apartado no se nos olvide incluir la fotografía de ese foco. Ahora bien, en actividad integradora número 2 nos piden pues que calculemos el calor que se pierde debido a ese efecto Joule, que toda la energía no se transforma en energía eléctrica, sino que se disipa al ambiente. Esta fórmula ya viene con un factor de corrección de 0.24, que aquí en la parte no lo dice, y este factor de corrección pues ya nos estará dando las unidades, las K nos las está dando en unidades de calorías. Entonces ya no hay que transformar a calorías, solamente a kilocalorías, que ahorita lo vamos a mencionar. Y al cuadrado pues corresponde a la intensidad de este elemento, que en este caso es un foco, y su intensidad, para mí he colocado el valor de 1. Para ustedes les aparece un valor de 2, es más, lo voy a colocar con un valor de 3 para que observen la operación. Aquí, para ustedes les da el valor de 2, que corresponde a I. Esto es muy importante, ya lo comentábamos en las sesiones previas, que es indispensable conocer las unidades de medición y justo para relacionarlas con la magnitud que se mide y así reconocer qué parte de la ecuación me están dando como dato. A corresponde a amperes, amperes mide intensidad que se representa con la letra I. En consecuencia, en la fórmula
es esta variable que se encuentra expresada en esta parte. Entonces, fíjense cómo es consecutivo. Conozco la unidad, reconozco a qué magnitud se refiere, ya que reconocí a qué magnitud se refiere, la puedo relacionar con la variable dentro de la fórmula. Entonces, S3 hay que elevarlo aquí al cuadrado y R es pues justo de nuestra ley de Ohm, corresponde a resistencia. Si me dan el valor de resistencia, yo debo reconocer que este símbolo es justamente de resistencia, entonces este valor debe ir aquí. ¿De acuerdo? Y el tiempo, algo muy importante que pudimos comentar también en las semanas previas, es de que cualquier fórmula que estemos utilizando hay que identificar las unidades de medición a las que se deben utilizar. Estas fórmulas son diseñadas o planeadas o como queramos llamarle, de acuerdo a las unidades específicas. Entonces es muy importante reconocer esto. En su plataforma, en el aula virtual, ya la cerré, pero aparece justo que el tiempo para la energía o la ley de Joule, o esa fórmula de Joule, este tiempo tiene que ir en unidades de segundos. Entonces, aunque nuestro problema nos habla de unidades de minutos, pues justo lo que nos piden como habilidad extra es que podamos realizar transformaciones de acuerdo a las conversiones que necesitamos y a las unidades que se nos requieren. Entonces, esto es importante en esta ley de Joule. En todas, identificar las unidades de medición a las cuales se expresa cada variable o magnitud correspondiente. Y para este caso nos piden que calculemos el intervalo o cuánto se gasta al minuto 1 y cuánto se gasta al minuto 10 o qué calor se disipa o se pierde en forma de energía calorífica y se disipa al ambiente. Entonces lo que vamos a hacer es aquí una sustitución muy sencilla, la vamos a hacer aquí la tengo ya marcada. Y entonces Q, vamos a hacer rápidamente la conversión, ¿no? Voy a moverme para acá. Sabemos nuestros factores de conversión que un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, un minuto para el tiempo 1 va a ser 60 segundos. ¿Y qué pasa cuando son 10 minutos? Pues establecemos una regla de 3, que es justo la que quiero conocer, esta X que estoy marcando aquí. Multiplicamos los contrarios y dividimos entre los iguales. Hay que indicar las unidades, siempre en las operaciones matemáticas hay que indicar las unidades correspondientes porque es justo lo que nos interesa de los análisis al momento de realizar las operaciones. Entonces observamos que las unidades de minuto se eliminan, por así decirlo, que nos dan la unidad y nos quedan las unidades de segundos, que son las que necesitamos. Entonces 10 por 60 nos queda un valor de 600 segundos. ¿De acuerdo? Un minuto tiene 60 segundos, 10 minutos, en consecuencia, tiene 600 segundos. Si tenemos duda del cálculo, lo verifican rápidamente en su calculadora, que da 60 por 10, y pues nos dan los 600 segundos. Entonces, ahorita ya tengo los dos puntos necesarios para justo realizar la sustitución correspondiente. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Porque nos hablan de t igual a 1 y t igual a 2. Es más, lo voy a mostrar aquí en una tabulación o para congregar los datos o que sea más claro. Tiempo en unidades de segundos va a ser en el tiempo 1, va a ser 60 segundos y en el tiempo 2, voy a ponerle aquí, en el minuto o tiempo 1 y tiempo 2. En el tiempo 2 van a ser 600 segundos y aquí la energía en unidades de calorías, ya lo explicábamos porque ya no hay que hacer conversiones. ¿Cómo vamos a obtener? Pues realizando una sustitución muy rápida. Vamos a identificar, ¿dónde lo voy a sustituir? Pues donde dice I aquí, voy a hacerlo. En el tiempo 1 es igual a 0.24 por I, que en este caso para mí es 3 amperes, que es el valor que yo he colocado, 80 ohms. Y el tiempo para el ejemplo 1 que estoy trabajando son 60. Ahora para el minuto 2, pues más voy a dejarlo aquí para que lo pueda resolver numéricamente y observe cuánto me da. Aquí el orden de prioridad, igual que en cada una de las operaciones que hemos realizado, es importante identificar cuál es el orden de prioridad. Punto 24 por paréntesis o 3 al cuadrado por 80, que es los ohms que yo he colocado, el valor de resistencia, por 60 segundos, que es para un minuto, y nos da el primer valor correspondiente, 10.300
10.368 y lo coloco aquí, que son 10.368 unidades de calorías. Para el tiempo 2 es 0.24 por el valor de 3 al cuadrado por 80 por 600, que es el punto 2, y vamos a resolverlo aquí. Entonces es lo mismo, solamente lo que cambia es el tiempo, por 3 al cuadrado por 80 ohms por 600 segundos, y nos da un valor de 103.680, lo cual es muy lógico porque incrementa 10 veces, ¿no? 680 unidades de calorías. Ya tenemos los puntos, que es justo lo que nos piden en cada caso. Vamos a revisar qué es lo que nos piden. Dice, calcula el calor de dicho foco que puede generar durante 1 minuto, expresa el resultado en calorías y en kilocalorías en 1 minuto y 10 minutos. Bueno, aquí en este caso nos piden nada más para el punto 2 en 1 minuto. ¿Por qué lo he calculado para el 10? Porque me piden que lo grafique, que ahorita lo vamos a observar. Entonces ya de una vez realicé el cálculo. Aquí nos lo piden en calorías, entonces el resultado que nos dan ya es directamente en calorías, ya lo mencionábamos, y únicamente para hacer la transformación a kilocalorías. Estos múltiplos o submúltiplos de unidades son muy importantes y ya los platicábamos un poco. 1 kilo, suponiendo que la unidad de medición es en este caso es que vamos a trabajar con la unidad básica metro, por ejemplo, es la que manejamos en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, para longitud es metro. Hay ocasiones que yo estoy midiendo distancias más grandes donde el metro ya no me es suficiente. Entonces, agregamos la letra K y se llama un múltiplo de unidad, es kilómetro. Kilómetro. La unidad base es metro y el múltiplo superior es el kilo. Nosotros sabemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Si lo necesitara hacia abajo, pues nosotros ocupamos el centi para referirnos a centímetro. Entonces es 100 veces más pequeño que 1 metro. Entonces 1 metro es igual a 0.001, perdón, me pasé de un 0, centímetros. Y así sucesivamente. Entonces fíjense que las letras que he colocado en azul son múltiplos hacia arriba o múltiplos hacia abajo. Razonando en ese mismo pensamiento, ahorita que nos piden kilocalorías, pues la unidad base es la caloría y el múltiplo superior es 1 kilocaloría. Y lo mismo pasa con el kilogramo, con el kilómetro, el kilojoule y etcétera, ¿no? Entonces aquí la unidad base es caloría, y 1 kilocaloría, pues entonces, déjenme mostrarlo aquí, 1 kilocaloría es igual a 1000 veces la unidad base. Y bueno, pues si ya nosotros tenemos estos valores, que sabemos que aquí es 10.368 calorías, lo único que hacemos es dividirlo entre 1000. Empleando nuestra regla de 3, pues multiplicamos y dividimos. Recuerden que las operaciones, lo que nos interesa son justamente la sustitución de unidades, entonces cada que hagan operaciones hay que indicar las unidades. Por 1 kilocaloría entre 1000 calorías. ¿De acuerdo? Entonces ya nos quedan las unidades de kilocaloría y pues esto lo pudimos hacer muy rápido, pero más vale el propósito indicar qué es lo que necesitamos hacer o cuál es lo que estamos haciendo, el propósito general. Entonces en el otro, 103.680 por 1 kilocaloría entre 1000 calorías, pues nos va a dar el valor de 103.680 o 103.680 kilocalorías. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los dos valores en las unidades correspondientes. Si lo quisiéramos integrar en esta tabla, que es la tabla de resultados, como para trabajar de manera ordenada, recuerden que en cada una de sus entregas lo que nos interesa justamente es el desarrollo procedimental, más allá de los resultados únicamente, no son válidos si no mostramos nuestro desarrollo procedimental. Por eso es importante indicar también las unidades para que podamos asegurarnos de que nuestros cálculos son correctos. Entonces, ya hemos resuelto el inciso número 2 y parte del 3.
Nos piden que grafiquemos el calor generado por el foco anterior durante 1 minuto y durante 10 minutos. En los videos previos que ustedes tienen disponibles, que corresponden al módulo 12, hay otras alternativas empleando hojas de Excel. Ahorita voy a mostrarles una alternativa también diferente, la cual también pues es posible como método de solución. Hay muchas formas de llegar al mismo resultado. En los archivos que les he enviado está justamente mediante la tabulación de datos empleando hojas de Excel, y ahorita lo que voy a utilizar es la herramienta GeoGebra. Entonces la GeoGebra, me voy aquí voy a cerrarla toda y me voy a ir a lo que dice GeoGebra clásico, aquí, GeoGebra clásico, damos Enter. Y fíjense que lo que vamos a realizar, esto lo que aparece aquí es el plano cartesiano, donde acá arriba es nuestro valor de y el valor de x. Pero estos planos cartesianos o sistemas de referencia siempre tienen, pues justamente, es como la generalidad. Sin embargo, ahorita nos va a servir para cosas particulares. Cuando nosotros vamos a graficar, debemos identificar en una fórmula, fíjense aquí, vamos a reconocer esta parte. Estos datos son constantes. Observan, la intensidad y la R son constantes. El valor que cambia es T. Entonces, esta es nuestra variable. T es nuestra variable y le llamamos variable independiente. Es decir, se puede mover hacia donde se requiera el tiempo, por así decirlo, y se le llama variable independiente. En general, cuando nosotros graficamos o empleamos nuestro sistema de referencia, el plano cartesiano, pues en el eje X generalmente marcamos a nuestra variable independiente. En el X marcamos a nuestra variable independiente, que ya lo mencionábamos hace un momento, que el tiempo para esta fórmula es la variable independiente. ¿Por qué lo es? Porque la estoy modificando. Puedo medirla al minuto 1, minuto 2, minuto 3 y es la que está modificando. Entonces, para este caso, el tiempo va a estar representándose con el eje X. Hay que importante indicar el tiempo en las unidades de medición, en este tiempo en segundos. Ahora, en el eje Y vamos a analizarla. Esta es una fórmula que me está permitiendo calcular el valor de K. K, que es la variable dependiente, es decir, la variable que va a depender justamente de los valores que llegue a tomar X, o en este caso el tiempo. Entonces Q va a corresponder a nuestro eje Y. Para este caso, ahorita lo estoy mostrando de esa manera, pero hay muchas formas de utilizar nuestro plano cartesiano. Hay ocasiones que necesitamos mostrar distancia, contratiempo, o necesitamos, es decir, por ejemplo, cuánto avanza un camión en 1 hora durante 10 horas, o también podemos hablar de cuánto hay de crecimiento o aumento de temperatura durante el tiempo, o cuánto ahorro puedo juntar o cuánto dinero puedo juntar a lo largo del tiempo. Entonces el tiempo en general casi siempre es nuestra variable independiente. Y si decimos independiente hay que relacionarla con el eje X. Bien, entonces vamos a graficar esto. Bueno, ahorita apenas lo vamos a construir. Aquí, ahorita le voy a poner los datos, pero aquí vamos a mencionar que este va a ser nuestro eje X y va a corresponder al tiempo. Este es el eje Y y va a corresponder a energía. Este método que voy a utilizar es muy rápido. Selecciono la opción de punto. Me posiciono en cualquier punto, no me importa su ubicación. Ahorita lo voy a resolver y le voy a dar clic secundario. Ya que le di clic secundario donde dice propiedades, vamos a marcar las magnitudes de ese punto A. Para ello necesito mi tabla de valores, que va a ser esta que construí aquí. Voy a utilizar el punto 1, el cual tiene como coordenadas X, es el tiempo, y Y es Q. Voy a marcar el 60,10.368. Entonces, eso es muy importante, saber reconocer quién es X y quién es Y para poder construir. Recuerden, esta es una de muchas alternativas para poder dar respuesta a este apartado. 10.368. Entonces no lo olvido, aquí donde dice definición, fíjense otra vez, lo voy a cerrar. Le doy clic secundario, donde dice propiedades, nos vamos a donde dice definición y ahí es donde voy a marcar los datos. 60 en X, 10.368, dejen verificar que ya lo olvidé otra vez. Sí,
10.368 y le damos Enter. Es decir, en el minuto 1. Cerramos y fíjense que no se ve el valor. Hay que darle zoom porque esa escala es muy pequeñita. O la escala en la que se está mostrando. ¿Con qué le estoy haciendo zoom? Pues le estoy haciendo zoom con el ratón. Aquí ya aparece por acá en la parte superior este valor de A, que es el primer punto. Ahora para nuestro segundo punto, vuelvo a hacer lo mismo, marco el valor de punto, no me importa en qué posición se encuentra, hasta que el momento le doy propiedades, es decir, lo pude colocar en cualquier lugar, hasta que le doy propiedades, clic secundario, definición, es donde le vamos a dar el valor correspondiente. Aquí necesitamos que sea 600, es decir, voy a tomar este punto, 600, 10 o 103.680. 103.680. ¿Por qué me dijo eso? Porque dejé incompleto, ¿no? 60, 600, 103.000. No, 103.680. Le damos Enter. Y vamos a buscar, cerramos aquí. Y vamos a buscar nuestro valor. Le estoy haciendo un zoom con el ratón porque esos valores son muy pequeñitos. ¿De acuerdo? Aquí ya se encuentran. Aquí en la parte superior se encuentran marcados estos puntos, que son este y este. ¿Cómo los pude observar? Haciéndole zoom con el ratón. Es decir, aprieto la tecla control y haciendo el ratón hacia abajo, o el scroll, ¿no? La ruedita del ratón. Ahora voy a seleccionar la opción de recta. Lo posiciono en un punto y en el punto A. Fíjense que seleccioné el punto B y el punto A para poder marcar esa recta correspondiente. Entonces, esta sería la recta que estaríamos marcando. Ahorita la mostramos, dejen acercarme. Esta recta es muy, muy pequeña o está muy, muy angosta, pero esta es la recta correspondiente. Vamos a marcarla estas en calorías. Si yo las marcara en kilocalorías, solamente hay que ponerle el punto aquí. Es más, vamos a marcarla en kilocalorías, sí, porque nos da muy pequeña. Lo único que hice es utilizar los puntos anteriores. Ahora sí ya se ve mucho mejor esa recta. ¿Qué hice? ¿Qué modifiqué? Es que utilizándola en unidades de calorías, la recta es correcta, solamente que es muy poco visible, no nos brinda como una visión clara, aunque es correcta, nada más que los datos en las unidades que se manejan no son tan claros. Entonces, fíjense lo que hice acá. Lo único que hice fue modificar el valor de kilocalorías, que eran 103. Ahorita ocupé estos datos. Es decir, al momento que ustedes los metan al dato o a la calculadora, a la gráfica, van a ocupar este de 10.368 y 103.680. Otra vez, clic secundario, propiedades. En vez de, bueno, aquí le pongo, ya lo hice, nada más que quizás se confundieron ahorita, es lo que hice. Y aquí le voy a poner 10.368. ¿Ese valor cuál es? Estos de acá. Voy a ocupar estos y estos. ¿Por qué no estos? Porque ya observé que la gráfica no me brinda una visión correcta, aunque los datos sean correctos. No es visible. Le damos Enter, cerramos. Clic secundario en el punto B, propiedades. Esto lo hacen ustedes desde el principio, 103.000. No, a ver. Paréntesis, 600. 1, 2, 3, 103.680. Cierras paréntesis y le damos Enter. Cerramos. Ya tengo la gráfica correspondiente, le doy clic secundario. Podemos darle en propiedades, podemos darle color y la marcamos con un color rojo. Si lo requieren, si no, con eso es suficiente. Le damos Enter, le decimos que sí y que no lo marque, ¿no? Le decimos que sí, marcó el punto. Clic a la recta, propiedades,
color, decimos que sí y ahora sí ya la marco. Ahora lo único que nos falta hacer es lo que había comentado, la importancia de marcar lo que significa cada uno de los ejes. Aquí me voy a posicionar en esta parte, fíjense dónde le voy a dar clic, aquí donde están estos recuadros o triángulos o cosas así, y le vamos a dar en este engrane donde nos habla de propiedades. Entonces me voy a donde dice eje X, donde dice etiqueta, le voy a colocar las unidades de tiempo en unidades de segundos, que es la que estoy trabajando yo. También lo pueden hacer en unidades de minutos y ahí dirían 1,10, pero ahorita lo dejan así. Marcamos tiempo en unidades de segundos, luego me voy al eje Y le vamos a poner energía, bueno, calor, sí, energía le vamos a poner, o calor, cualquiera de los dos es correcto, porque la energía es una forma, más bien el calor es una forma de energía, y aquí en unidades de kilocalorías, porque fueron las que finalmente empleé, kilocal. Le damos enter y observen que esas unidades nos muestran, esto es indispensable cuando nosotros estamos haciendo una gráfica, mostrar las unidades de medición, porque si no, un eje sin unidades ni magnitud que mide, francamente no dice nada esa gráfica. Entonces aquí la tenemos, el tiempo en unidades de segundos y la energía en unidades de calorías. Otra muchísimo más sencilla que pueden